¿Cómo están? Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Un día bastante cálido, se puede decir, en el inicio de la semana de la peregrinación a Cacupé, que de hecho ya se está dando, ya con un montón de gente que está yendo hasta la Villa Serrana, y esto va a ir incrementándose a medida que pasa el tiempo. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Todo el fin de semana también se estuvo hablando de la ley al tabaco. Muchas personas a favor, otras en contra, pero apareció un tercer componente dentro de esta discusión, que son los integrantes del mundo del deporte. El presidente del Comité Olímpico Paraguayo decía, esto puede terminar con el deporte porque en la ley no está previsto la financiación al deporte que existe en la ley vigente. Él decía, si no está expresamente ahí en la ley, nosotros no podemos estar a la interpretación de quienes tienen que liberar los fondos para el deporte. Él decía, esto puede matar definitivamente el deporte paraguayo, y esto en la previa de una visita, o en este momento se está dando la visita internacional para la inspección de Paraguay y su próxima candidatura a los Juegos ODESUR. De esto vamos a hablar esta tarde aquí en Sin Vueltas. Voy a saludar a Felipe Goroso porque hoy cambiamos los órdenes, así que voy a ir saludando de a poco. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Nos pasaste la mano, Toto. Ahí está. La nueva distribución. Voy a aprovechar ya. Pedro, ¿cómo estás? Eso? ¿Todo bien? Voy a aprovechar súper. la nueva distribución. ¿Cómo estás, Felipe? Súper bien. Los Bien, últimos serán los primeros. Cómodo, bien, Bien. amplio, Tenés más Sí. para desplazarte acá, Tenemos para más empezar espacio. con Pedro. para salir jugando, Puedo salir corriendo. también. Eventualmente, No, sí, salir ¿verdad? jugando. ¿verdad? Eventualmente. Un día más, diría alguien que fue junto a la hermana Regina, pero así también los hinchas de Olimpia dicen, pues Sí, un fin de y semana es más. sacar la nariz así para respirar. Claro, y A ver, está ahí, ¿verdad? Claro, pero Bueno, igualmente No, es también yo Olimpia, creo que si no también un tema sube. también de merecimiento, en serio. O sea, hay ¿De que ser quién? un poco honesto. Y que creo que tiene que salir campeón nomás ya Cerro, me parece. esa es una mentira que no... No, en serio, de verdad te digo. O sea, que yo soy lo menos en ese sentido. El Pero de verdad, fútbol hicieron además un de... muy buen torneo. El fútbol es resultado, no merecimiento. Sí. No, pero en De serio. lo contrario, pero yo hicieron merecía mu- estar pero- ahora pero jugando en el por Chelsea. resultado. Estoy acá. Pero por resultado. Hicieron muy buen torneo, jugaron en No, todas las sí, canchas. Pero si en los dos partidos fallás, No, fallaron. claro que sí. Pero para mí, inmerecido lo del la derrota a la otra. O sea, hubiesen ganado. Claro que tampoco le da al ambiente, hubiesen juntado un poco más de gente. ¿no? Para juntar eso nomás, pues, Si se ganara en las gradas, Libertad no tendría ningún campeonato, por ejemplo. Pero bueno, ahí está. No, no. Bueno, ¿cómo estás, Mariana? Bien. ¿Todo bien? Súper Te vi bien, el Toto. domingo. Ah, qué bueno. Sí, te vi el Gracias. domingo. Gracias. Abrí tu Instagram, no me tiraste bien, cara cruz. Estaba siguiendo el Estaba debate. siguiendo la programación. Y estamos todos prendidos en las semanas previas a las elecciones. ¿Cuánto falta? ¿14 días? Sí, y 13, hoy se llama 13 entonces días. 13 días. Exactamente. En así. 13 días más. Sí. No, en 13 días más vamos a arrancar a las Encuestas, 5 de la mañana con una gran cobertura también Sí, de todos los Unicanal, medios la del grupo. RPC, Radio 1 y Ñandutí también. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? Bien, Todo todo muy bien. bien. Y yo, al contrario que el querido Felipe, creo que es cierto, el partido se gana en la cancha y los campeonatos los tenés que sostener y después merecerlos. Así que si hace un buen partido en la próxima fecha, Cerro, y si gana, perfecto. Y el Pues fútbol es es como... Claro, estupendo, pero no esas hay son las mucho que cosas hacer del fútbol, tampoco. ¿no? Claro, el fútbol también es como el amor, Pedro, ¿verdad? Es una realidad más allá del merecimiento. Merezco que me quieras y no se maneja así, ¿verdad? Sí. Vos sabés que hablando del tema, ya pasando un poco a lo de hoy, estaba hablando con el ministro Pecci y él Conmigo. decía que este año recibió la Secretaría de Deporte que él está dirigiendo unos 15 millones de dólares, ¿eh? Y que esto, bueno, en fin, no sabría qué pasaría, ¿no? Es parte de eso. Y también, por Así es. supuesto, Uno de los temas del día, sí. fue uno de los temas del día, además de la tinta No, que desaparece sí. con el fuego, ¿verdad? Sí. O sea, uno no puede entender, bueno, en realidad sí. Ese fue el porque tema, ¿verdad? empezó como una cadena de WhatsApp. Sí. sin Después se fir- trasladó a... Sin firma ni nada. Pero Lo las que son- cadenas marcan tendencia, Felipe. O sea, Claro, ya, no, totalmente. ya hemos llegado a ese nivel donde lo Sí. que pasa en los grupos de WhatsApp luego se convierte en tema de noticia e incluso A lo que voy nomás, trascienden a lo Mariana, es jurídico. ¿cómo ¿verdad? fue? O sea, estamos en tiempos tan violentos, o tan pulp fiction, decía uno que uno tiene que salir, una institución voltea a salir a aclarar que Claro. no, que en realidad que los bolígrafos de cosas por una cadena de WhatsApp, si uno Sí, se no, pone a pensar un increíble. poco más profundamente. ¿verdad? Una cadena de WhatsApp que tomaron los medios de alguna forma, eso. lo trasladaron Lo que pasa con es que cierta se- duda. Exacto. Y fueron a preguntarle al TCJ, ¿verdad? Pero Claro, se ¿verdad? masiviza, pues, y en tiempos de elecciones, cuando es todo tan sensible, digamos, ellos salen a tratar también de aclarar o apaciguar esto, porque los ánimos están caldeados en algunos Claro, sectores. vos sabés que no cambiamos. Lo que cambia es la tecnología, pero todos los que estamos en los medios, yo me recuerdo la época del Viper, ¿no? Ustedes se acordarán, llegaba pero el mensaje llegaba al el Viper y Viper y estaban- ¡pa! Lo tiraba, Algún- ¿no? Alguno te estaría preguntando qué es un beeper. Y era un aparatito de hace unos 20 años. A Zapucay era Pedro que te miran los, ¿no? Sí, habían dos, recuerdo dos. Sí, dos Skype empresas, pero eran yo dos. tenía Skype yo eran tenía dos. Zapucay. Bueno,
Vamos a saludar al diputado Bernardo Villalobos. Diputado, ¿cómo está? Gracias Hola por Toto, acompañarnos. buenas tardes para Felipe, Mariana y Pedro. Bueno, yo no conozco los bolígrafos, digamos, que pueden borrarse. Más de uno preguntará si es que si pasa el certificado de matrimonio se le puede borrar alguna firma, ¿verdad? O algún otro padre que pudo haber firmado. ¿De dónde surge, cómo nace todo esto más allá de estos grupos de WhatsApp? Esto alguien lo tiene que comenzar, ¿verdad? Claro, resulta que en épocas electorales el morbo de la gente está a su máxima expresión y entonces todos estamos muy abiertos a creer cualquier cosa. Y si uno se pregunta, ¿existe el bolígrafo? No sé si existe, pero de repente puede ser que sí. Y entonces vamos a saber qué tipo de bolígrafo es. Como la bruja. Claro, No. y por la duda no dejemos entrar a los locales de votación a ningún mesario con un encendedor, ¿verdad? Claro, o sea, antes... La pregunta es, ¿existe? Y no sé. Y entonces antes no sé si existe, puede ser que exista, ¿verdad? Y ahí empieza a quedar la duda, empieza a circular, ¿verdad? Mira, yo soy docente y le suelo decir a mis alumnos de que yo soy una persona que cada vez voy perdiendo más mi capacidad de asombro por lo que la tecnología crece tan rápido, avanza tan rápido, que de repente ya no nos sorprende. Y si en este momento entras un vendedor ambulante acá y dice, yo vendo una cabina donde vos marcas el código de una ciudad y te descorporizás aquí, te corporizás en el número que vos marcas, tendría una tendencia para creer, porque Einstein ya trabajaba en eso. Y que me digan que hay un bolígrafo cuya tinta desaparece y habrá hasta... qué sé yo, algún rezo también para hacer desaparecer. Pero si no, Mal dicho, ¿verdad? todos estamos muy abiertos a creer todo. ¿Por qué? Porque la misma tecnología nos forma un chip para creer todo. Pero ante la mecánica, y yo creo que ante la mecánica, ¿cómo se trabaja para poder borrar eso? Uno tiene que entender, si va a existir un fraude, tiene que ser rápido, sigiloso y contundente, ¿verdad? Claro. Y pensar en que se pueda abrir la urna, o se deposita, ¿verdad? Y sacar un encendedor sin que nadie se dé cuenta, prenderle un poquito de fuego, ¿verdad? Con Y todos los ambientes crispados y chispados Claro, ahí, como si fuera con que los nadie iba a nervios de estar encima, punta, ¿verdad? miembros de mesa, veedores, un público mirando, ¿verdad? Esa es la garantía de la papeleta. Por eso que algunos nos mostramos bastante reacios cuando se hablaba de la urna electrónica, porque finalmente sabemos de que eso un hacker puede estar manipulando. Puede que sí, puede que no, pero más que sí que no. Sí. Pero abrir la urna, sacar la papeleta, pasarle el encendedor y todo el mundo aplaudiendo y no haciendo nada, me parece que eso no va a existir. Sí, Felipe. igual yo quería ir un poco más nomás en el sentido de que, y para el diputado sobre todo, que tiene mucha cancha electoral también, ¿verdad? El tratamiento, o sea, cómo tan fácilmente en época de campaña, cierto, jugando con el morbo de la gente, se instalan temas como una palabra como fraude o Claro. como magnicidio en otros casos, ¿verdad? Y como que la gente parece que está predispuesta a absorberlo, ¿verdad? Y cuando dice uno puede criticarle miles de cosas al TSJE o en este caso a los tribunales internos de los partidos, pero convengamos que hasta ahora nunca hubo un tema así que una elección que terminó demasiado complicada. O sea, lo máximo, qué sé yo, hubo un poco de plagueo, digamos, un poco después, pues se aceptaron los resultados, ¿verdad? Hasta hoy, yo siempre pongo de ejemplo lo que pasó en Belén, la comunidad que está cerca de Está Concepción, en tu- en donde en una interna anterior una señora perdió por un voto y Claro. terminó aceptando el resultado. En estas internas municipales, el hijo que volvió a ser candidato a intendente, y que felizmente forma parte de mi equipo político, perdió por 10 votos y terminamos trabajando todos juntos por la lista 1. Así que la credibilidad que hoy nos da en materia electoral el Superior Tribunal de Justicia Electoral es tremenda, porque al final yo no le escuché a muchos, más allá del plagueo, como dice Felipe, de salir a reclamar, a mí me jodieron la vida y me robaron las elecciones. Yo creo que el que salió así a hacer eso fue Castiglioni, Sí. pero ninguno de los senadores de su equipo, ni ninguno de los candidatos a gobernadores o a diputados, a miembros de la Junta Departamental salieron a decir, a mí también me jodieron. Entonces, es muy difícil joder en una papeleta y en el resto no. Si es que la mesa ya se corrompió, porque sucede. Sí. El fraude está tan instalado en nuestra sociedad de que hasta creemos que el mejor mesario es el que más trampa sabe hacer, o que es el mejor seguidor vivo. tuyo, el que puede votar con varias cédulas de identidad, una cosa así. Pero eso también está quedando atrás, porque los controles y que se hace hoy es terrible. Y aparte de eso,
la época en que había algún tipo de fraude electoral que podíamos hacer y que los otros no sabían, ya pasó. Hoy creo que pasamos ya el examen todo, después de tantas elecciones y tanto fraude, que no hay fraude que no conozcamos. Y yo creo que independientemente a eso, y voy a ir con Mariana y con Pedro, hablar de fraude hoy, no sé si es hablar tanto del sistema como hablar de nuestra propia gente. Claro. Sí, claro. O sea, propia gente, digo, de nuestro equipo político, Claro. haciendo alusión a las personas, ¿verdad? Si yo salgo y digo fraude, estoy hablando también de mis compañeros a lo mejor porque ellos son los que finalmente se sientan en la mesa, ¿verdad? Claro. Hay tantos mecanismos hoy, desde un teléfono celular hasta el conteo rápido de votos y la carga rápida, que para poder llevar a cabo y ejecutar el fraude de cierta forma, se tiene que llevar mesa por mesa en donde tienen que estar los integrantes de mi equipo, ¿verdad? Entonces, mientras más se hable de esto, más dudas me genera quiénes están conmigo y quiénes se van a sentar en la mesa, ¿verdad? Tal vez también por eso el texto salió a aclarar, ¿verdad? Por ejemplo. Claro, finalmente, Claro, pues, es lo le pones en la mesa a alguien que dé tu confianza. Claro. Y si vos mismo salías a decir que aquel que dé tu confianza es el que se va a corromper y se va a vender, pues no haya ponerle a otro. ¿Cuál es el problema? Claro. Claro. Mariana. Sí, bueno, para el diputado, cuando decíamos, de repente parece increíble que que lo que surge como una cadena, sin remitente, sin autor conocido, sin aparentemente mucha legitimidad, o llega incluso a la instancia que el TSJE tenga que aclarar, ¿a quién realmente le beneficia? Se habla siempre de que al que está perdiendo, pero en este momento, en este sistema, ¿a quién le podría haber beneficiado instalar esta psicosis, digamos, del fraude, el temor con el tema de los bolígrafos? O sea, ¿por dónde podría haber venido en lo que sería una lectura política de su parte? Yo creo que le perjudica a todos, porque finalmente instalamos una desconfianza en el sistema en el cual nosotros todos tenemos que vivir y todos tenemos que ser resultado de una cuestión electoral, de una justa electoral en donde todos participamos y todos vamos a vivir bajo el régimen del resultado de esas elecciones. Entonces me parece que todos están perjudicados. Ahora, quien no tenga empacho en perjudicar al sistema y tratar finalmente de decir cuando pierda, alguien me jodió la presidencia de la República con un encendedor, me parece que Pero- sería también ridículo. ¿Pero le parece que viene más por un interés así, digamos, político, o alguien que fue así cachiñay nomás, soltó esto y luego creció más de lo que a lo mejor se esperaba? Si alguien me muestra el bolígrafo, yo empezaría a creer de que hubo algo detrás para tratar de crear una psicosis. Si no, pasa por lo que usted está diciendo. Alguien que se le ocurrió manipular su computadora, trató de hacer eso, porque yo me fijé mucho en eso también. Y realmente es perfecto. Así nomás hace con el encendedor y el cuadradito quedó en blanco. Y no es tan así como para dirigir la llama No, me parece que tiene mucho de fantasía. Quizá todo sea fantasía. Pero tenemos que estar abiertos y expectantes a que en realidad eso no ocurra. Y ahora que ya sabemos, estoy seguro que no va a ocurrir. Pedro. Sí, Bernardo, la palabra fraude es muy fuerte. Fíjate lo que te pasa en Honduras. Honduras es tremendo. No sé si hubo o no hubo, pero ya 3 personas murieron. Y hoy está más que instalado. Ahí está. Entonces, en fin, cuando dicen fraude, a mí ya se me ponen los pelos de punta porque realmente A todos. algo que empieza así despacito, después va tomando cuerpo y máximo en estos momentos tan especiales, ¿no? Ahora, lo que quiero entender es un poco hasta qué punto podría afectarnos, ¿no?, a nosotros esto que tira, porque si los medios se preocuparon, o sea, si los medios se preocupan y van y le preguntan a la gente de la justicia electoral, es porque, bueno, en fin, alguien le está llamando la atención. Nos miran de afuera también. O fíjate que le preguntaron a la gente de la justicia electoral. Tengo entendido que es una institución que tiene mucho prestigio a nivel mundial sobre este tema. Entonces, la pregunta concreta es, ¿hasta qué punto esto nos podría hacer algún tipo de daño? Nos hace daño porque ¿No? atacamos la credibilidad de una institución que realmente tiene credibilidad como es la justicia electoral. Porque tenemos que reconocer que se habla de que se pagó viáticos aquí, que no se pagó aquí, que alguien se fue a hacer una conferencia, en cambio cobró estando trabajando, esas cosas. Pero cuando hablamos de materia electoral, yo no encuentro una mancha en el trabajo de la justicia electoral y en la transparencia con que se manejaron todas las elecciones, sea cual fuese el resultado. Entonces yo creo que con esto se atenta un poco contra las bases de la República y tendríamos que cuidar eso. Ahora, ¿por qué la prensa se ocupa?
Porque en realidad estamos acostumbrados a que la prensa se ocupe de lo que la gente se ocupa. Y hoy la gente se ocupa del bolígrafo mágico y el encendedor mágico, y entonces la prensa tiene que ocuparse de eso, porque si no, no está en onda más o menos. No, estamos en otra. Y esa es nuestra realidad. O sea que me quiero quedar con una palabra del diputado y vamos a hacer la primera pausa y lo vamos a profundizar después. ¿Los medios de comunicación se preocuparon, como decía Pedro, o se ocuparon simplemente de la situación? ¿Y cuál es el rol también de los medios de comunicación cuando sale algo como esto? Y la tan mentada verificación de la información, ¿dónde quedó cuando decían es un bolígrafo? No sé si existe, pero tenemos que echarle ojo, decían ya más de uno. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Somos noticias, somos deporte, somos debate, somos tu compañero de todos los días porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa y al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte. Porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos. Estábamos hablando también en la pausa acerca del rol también de los medios de comunicación en todo este tema y cómo es cierto, tomamos y nos ocupamos de un tema que la gente está hablando, pero lo hacemos con la misma falta de rigor que lo hace la gente. Claro, eso No, somos uno más. Claro, nosotros somos un canal más. No hay que olvidar que las redes sociales terminan siendo un canal y una forma como fluye la información y muchas veces los medios, digo en general, no en particular, no nosotros, no es que nosotros acá en Unicanal lo hicimos, pero un portavoz, amplificamos una voz que ya viene distorsionada. Es que, de hecho, las redes sociales... Y no es el primer caso. En las redes sociales se genera mucha información, pero sin mucho rigor. Este tema también surgió de ahí, pero... Pero imponen, de hecho se impuso esa falta de rigor que dice Toto, justamente cuando nos gana la velocidad de la información que ya maneja la gente. A ver, esto es un ejercicio ya que un poco está, más profundo. Un poco más profundo también, ¿verdad? Pero igual hay 2 o 3 diagnósticos que uno puede dar a simple vista. La falta de rigor es uno de ellos, ¿verdad? Y la necesidad como de estar eso que mencionaba el diputado, ¿verdad? De estar en la onda y eso nos lleva a veces a subirnos. Todos hablan de eso menos vos. Entonces, claro, y después las olas se nos rompen la nuca y estamos ahí. ¿Felipe? Sí, justamente para el diputado. ¿A quién le conviene hablar de fraude? Instalar la palabra fraude. Al equipo ÑTT, al equipo Honor Colorado, a un equipo más fáctico que opera tras bambalinas, que no se le ve. En realidad, le conviene hablar a aquellas personas que quieren apostar al desequilibrio de los pilares de un país. Porque eso es lo que se consigue con eso. Porque lo que se pretende es deslegitimar un resultado electoral. Pero finalmente, si lo que yo quiero es justificar del por qué yo pierdo, y pierdo porque me jodieron, me parece que abrir el paraguas tan temprano lo que hace es anunciar que en realidad está perdiendo las elecciones y ya está buscando una explicación. Y eso me parece también que es nocivo por un lado y beneficioso por otro. Y si uno rasca un poco más, perdón, Toto, también es una especie de preanuncio de si va a acompañar después la lista 1, ¿verdad? La verdad de las cosas es de que siempre ocurrió eso en el Partido Colorado. Durante las internas todo el mundo dice jamás te iba a acompañar a este tipo de sinvergüenza, a los latrocinios, a los nunca me sentaría cerca de... no voy a compartir nunca una tarima con Escuché mucho de eso yo en 35 años de trabajo en el Partido Colorado y muchos terminamos trabajando juntos y abrazaditos, ¿verdad? Así es que eso no me preocupa en este momento, pero sí cuando eso hace un líder importante que puede generar un ánimo negativo en el electorado, sí. Y por suerte los decibeles en ese sentido bajaron un poco, pero subieron los decibeles en otro sentido, porque no podemos nosotros estar preanunciando un fraude o preanunciando que puede sucederse un homicidio, un crimen de carácter político, porque son situaciones que en nuestro país tienen una historia muy profunda y tiene consecuencias muy profundas, y no podemos estar haciendo una apología de ese tipo porque no podemos reeditar nada de eso. Hemos avanzado muchísimo en la democracia, hemos avanzado muchísimo en nuestra capacidad de diálogo, hemos avanzado muchísimo en nuestra capacidad de construir juntos que un momento y una circunstancia no tiene que ser utilizado para que volvamos a una cuestión que yo creo tiene que estar definitivamente enterrado en la vida política de nuestro país.
le conviene también a la oposición que se esté hablando de esto en el Partido Colorado, Totalmente. Totalmente. teniendo en cuenta el último antecedente, la última elección, que cuando se habló de fraude, fue cuando cayó finalmente el partido. Estas son probablemente... ¿Verdad? Cuando se habló de fraude, tal vez no, puede Claro. que sea una cosa hasta no interna, ¿verdad? Que venga, que como sí. decía Felipe, de otros lugares, hasta la misma oposición. Es que de de que hecho se la hable. única es que- forma de la oposición para ganar es el Partido Colorado fragmentado. Exacto, igual no quiero dejar pasar, y esto haciendo siempre hipótesis o comentarios al margen. Estamos en un año complicado con ciertas palabras que han sido muy profundas y dolorosas para nuestro país, como la palabra dictadura. Se ha instalado ya en su momento que estamos prácticamente en una dictadura, o que se quiere imponer un modelo, y la palabra dictadura se utilizó mucho, el apellido Stroessner también se utilizó mucho en la previa a todo esto, lo del marzo de también se utilizó, y Claro. hoy se está hablando de o por lo menos se deslizó la posibilidad de un supuesto plan de, o la intención de, o solamente muerto puede ocurrir tal cosa. Entonces son cuestiones delicadas que también se instalan y que se cimientan en algunos lugares, como también son los medios. O sea, somos un caldo de cultivo muchas veces para este tipo de cosas, cuando no sé si el ambiente está así, o no sé si es tan fácil poder caer en una nueva dictadura, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Así como está la cuestión, ¿verdad, Mariana? Sí, y continuando con esto, con esta tendencia, digamos, de instalar el fraude o atizar así el ambiente con el tema de los bolígrafos, o sea, siempre buscando generar ese descreimiento. ¿Usted considera que esto va a perdurar? Es decir, que luego de las internas realmente algún sector va a insistir con el tema del fraude, como sucedió probablemente lo más reciente o lo último con gran impacto fue lo de Castiglioni, o se va a calmar? No sé cuál es su proyección política, digamos. Sí, ¿Va a yo- ser hasta el 17 nomás o va a continuar después? Yo creo que hoy Mario Abdo Benítez no tiene el liderazgo que en su momento tenía Castiglioni. Porque Castiglioni no solamente lideró el anti-Nicanor, sino también lideró una corriente de opinión dentro del Partido Colorado, cosa que no sucede hoy día. Hoy día se trata de capitalizar lo que es el anti-Cartes, pero resulta que el 18 vamos a amanecer con un candidato a presidente que no es Horacio Cartes. Entonces vamos a tener una campaña bastante diferente a lo que habíamos tenido hasta hoy, porque hasta este momento yo no sigo tanto todo lo que se dice, pero en general veo de que el ataque es contra Horacio Cartes y no contra Santi Peña. Y si le dice a Santi Peña, le atacan sus rémoras políticas, pero su proyección, su idea, su programa no tiene un ataque directo dentro de la campaña. Entonces eso va a llegar sano, porque estamos en los últimos días, y es esa campaña, esa proyección que él está haciendo, va a llegar sano al 18, porque el 17 va a ser el chapuzón que tenemos que pasar, y el 18 al amanecer sano con ese proyecto, pienso que va a ser diferente. Aparte, yo creo que en el 2018 va a ser una campaña bastante atípica en nuestro país, porque los votos duros de los partidos no creo que se dirijan tanto, porque así como mucha gente puede no votarle a Santi dentro del Partido Colorado, muchísima gente tampoco tiene la más mínima gana de votarle a Efraín. Entonces, esto va el voto duro de los partidos va a ser muy útil para la consistencia electoral. Pero lo que finalmente va a decidir quién va a ser el próximo presidente de la República va a ser el voto consciente, va a ser el voto pensante, va a ser alguien que mira un programa, va a ser alguien que mira un poco la proyección Paraguay, va a ser aquella gente que realmente ya está masticando lo que quiere para el futuro inmediato en el próximo lustro. Entonces, me parece que la campaña a partir del 18 de diciembre va a ser algo que todavía no estamos experimentando hasta hoy en las campañas presidenciales. Diputado, vos tenés un bolígrafo contigo ahora. No tengo. Pero, ¿No tenés? ¿Seguro que no tenés? Pero quiero el mágico. ese. ¿Qué borrarías si tenés la oportunidad y te dan un encendedor y te dice, puedes borrar lo que vos quieras? Si yo puedo borrar lo que yo No, y te dice, quiera. mira, Lalo te dice Una en vez. intimidad, te dice, Lalo, mira, este es, Tenés- este es, Lalo, te dice, con el fueguito borra. Y te digo, borrar una sola cosa puede borrar. Barbaridad. Tantas cosas tengo para borrar en mi vida. Pero nada de matrimonio, eso ahora va... No. Yo creo de que... ¿Algún pagaré que sacaste ahora para la campaña? Algo que quiera... Por suerte, pero estoy a punto de firmar un pagaré. Sí, ya estamos a esta Para altura. eso es lo que quiero el bolígrafo, se va a firmar ese pagaré. Pues, gracias, diputado, muy amable.
A tus órdenes. Ahí está el diputado Lalo Villalba con nosotros. Vamos a la pausa y a la vuelta vamos a hablar del operativo KQP. Pausa y volvemos. Somos noticias, somos deportes, somos debate, ¿eh? Somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa al mediodía. Toda la información del mundo del deporte. Y te acompañamos tus tardes con todas las novedades del día. Porque nos gusta acompañarte, somos Radio 1, somos uno para todos. También vamos a hablar, uno para todos, escuché que Johnny era para todos a veces. Para todos. También vamos a hablar del operativo KQP, está con nosotros el director de la terminal. Julio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, todo para la teleaudiencia también. A partir de ahora no están todavía liberadas las frecuencias, pero sí hay un mayor viaje ya hasta Sí. KQP. A partir del novenario ya superamos las 100.000 personas que utilizaron la terminal y eso se sintió mucho más este fin de semana. Aquel espacio que estaba, digamos, de alguna forma, bueno, que después del siniestro quedó ahí entre que limpiamos, comenzamos otra vez, que tiene que Sí. venir esto, aquello. ¿Cómo está hoy? Eso- ¿Es totalmente operativo el lugar? Totalmente la terminal 100% operativa, esa zona es una zona resguardada, no va a incidir bajo ningún sentido para el tránsito que vamos a tener y sobre todo el día 7. Ni para las personas ni para los vehículos que transitan por los pavimentos internos de la terminal. Está totalmente asegurado eso. Y bueno, y ya con este operativo donde vamos a ponernos nuevamente a prueba por la cantidad de gente que vamos a tener sobre todo el día 7. Está con nosotros el doctor Raúl Latorre del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo está? Tanto tiempo. Sí, buenas noches, Toto. De hecho que sí, es un gusto volver a compartir. En realidad yo te veo casi todos los días. Porque cuando voy a casa, a Felipe creo que le pasa también. Perón y, ¿verdad? Perón, Sí. 10 casi 10 o 20 segundos por día, ¿verdad? Dije, me sacó los lentes, dije el otro día, ¿verdad? ¿Es parte del refresh, digamos, para la campaña o...? No, de hecho que nos movamos a los contactos ahora. Ah, bueno, está. Toto. Hay una mejor guía después del marco. Sí. O sea que los lentes de contacto son... Vos sabés que no, la verdad que es interesantísimo, ¿verdad? Habría que probarlos. No, ya un gusto compartir contigo, con toda la audiencia. Es bueno saber también, Toto, que la propaganda para la Diputación está haciendo efecto. porque Igual vi un estamos ya a las poquito fuera de puertas. tiempo ya antes y después ya entró en tiempo informa, ¿verdad? Esa es otra discusión que vamos a tener más adelante. ¿Cuál es el operativo también que hace el ministerio? Porque acá hay, como la palabra me parece de moda transversal, ¿verdad? Sí. Todo lo que sea masivo es transversal también y el ministerio tiene su trabajo dentro de lo que es el operativo KQP que inicia en muchos de los casos en la terminal y culmina en KQP, ¿verdad? Sí, como te decía, Toto, un gusto volver a estar aquí contigo, con Felipe, con Mariana, con Pedro. Mi saludo también al colega panelista Julio, que nos estamos viendo ya mucho también en este Sí. tiempo, arrancando ya con el operativo KQP. Como bien decís, Toto, nosotros tenemos un sistema semafórico que divide por etapas las diferentes aplicaciones en cuanto a cobertura de equipo biomédico, recursos humanos, que el Ministerio de Salud en forma coordinada con otras instituciones baja a terreno. Hoy por hoy, Toto, el 4 de diciembre estamos iniciando la cobertura roja, donde ya estamos aumentando de manera progresiva todo el equipo y personas dispuestas en terreno. Y tenemos para este año preparados más de 1.100 funcionarios, Toto, 62 puestos entre fijos y provisorios, alrededor de 40 ambulancias, incluida una ambulancia de traslado aéreo, para esperar nada más y nada menos que a cerca de 3 millones de peregrinos, Toto. Sí, en toda esta, porque esto es solamente en el camino que viene o que lleva de Asunción o Central hasta KQP o también las rutas que incluyen este viaje que hacen generalmente desde Encarnación o de Ciudad del Este. Fundamentalmente las principales vías de acceso, Toto, para lo cual nosotros hemos dispuesto estos 62 puestos y esas 40 ambulancias en posiciones estratégicas que comprenden tanto la capital de la Villa Serrana como los puntos de los cuales estábamos conversando, y también un sistema de urgencia y emergencias, un número que es el 141, que va a estar coordinando por vía radial todos los movimientos de pacientes, desde los movimientos de las ambulancias, ya sean de soporte avanzado, terapia intensiva o incluso un helicóptero que preparamos con capacidad de terapia intensiva, desde los puestos provisorios, pasando por los fijos, hasta los centros de referencia en hospitales de alta complejidad como el Trauma, el Nacional de Itagua, el General de Luque, el propio Regional de KQP, donde los pacientes van a tener la asistencia definitiva en caso de que sea una situación que así lo requiera. Esperemos que no, ¿verdad? Que no se dé
la situación es que tengamos que utilizar todo el sistema, pero siempre es bueno tenerlo. Pedro, yo te debía... Sí. No, decía Raúl, 40 ambulancias. Está también un helicóptero, tengo entendido, para el Hospital del Trauma. Forman todo parte del mismo operativo. Es así, mi querido Pedro. Sí. 40 ambulancias, muchas de ellas que forman parte del contingente de las 225 nuevas ambulancias que fue adquirido por este gobierno. Y como bien decía, un helicóptero que se puso en funcionamiento a través de un convenio entre el Ministerio de Salud y la Fuerza Aérea, que va a estar operando con capacidad de terapia intensiva desde el Club Teniente Fariña, que también es un club que está situado estratégicamente en la principal vía de acceso a Cacupé, que va a estar siendo coordinado por vía radial para hacer una evacuación de emergencia en caso de que la situación lo requiera. Como bien dice Toto, todos deseamos de que no tengamos que llegar a esas circunstancias, pero hay que estar nuestra preparado. responsabilidad fundamentalmente, como bien decís, es estar preparado. Hay una experiencia institucional muy rica en el personal de salud en este operativo en particular, y también un cariño especial a lo que es la cobertura de cada cupé, por lo que significa esta festividad para todos nosotros. Mariana, después... Para el doctor Latorre también, ¿cuáles son las principales situaciones para las cuales se están preparando? Normalmente dan unas recomendaciones, se da mucho el tema de insolación, deshidratación, las famosas quemaduras, digamos, en los pies al caminar, también la gente que termina con los pies irritados, pero cuestiones más bien de la peregrinación. En general, cuando ustedes se establecen las prioridades, ¿para qué se preparan? Es decir, ¿qué es lo que esperan en cuanto a las situaciones que se pueden dar en salud? Una pregunta muy oportuna, Mariana, y vos describiste algunas de las principales dolencias por las que atraviesa un peregrino. Las ampollas, los calambres, la deshidratación, algún cuadro gastrointestinal en caso de consumir alimentos cuya preparación no se haya cuidado o cuya conservación no se haya cuidado, pero nosotros nos preparamos desde el escenario convencional hasta un traumatismo cráneoencefálico severo que tenga que ser derivado por un helicóptero hasta el Hospital del Trauma, pasando por un infarto agudo de miocardio que sea llevado por una ambulancia de terapia intensiva hasta el Hospital San Jorge. El plan operativo de Cacupé, indicado por el Ministro de Salud, el doctor Antonio Barrios, contempla todos los escenarios posibles, desde lo más leve, que es lo que deseamos, hasta el más severo. Y como bien decías, existen una serie de recomendaciones que nosotros damos a los peregrinos para evitar fundamentalmente los escenarios severos, y sí también hay varios escenarios intermedios, por decirlo de alguna manera, que también pueden ser evitados si se toman algunas medidas bastante sencillas, Mariana. Sí, para el director de la terminal. Julio, ¿cuánto tengo que pagar yo si quiero ir a Cacupé de la terminal? ¿Cuál es el pasaje? ¿Hay un pasaje fijo? ¿Está liberado también eso, no solamente la frecuencia? Sí, ¿qué tal, Felipe? Bueno, muy importante la pregunta. El pasaje que rige no debe por qué tener ningún tipo de alteración para estas fechas. Los costos están establecidos por resolución de la DINATRAN y son desde Asunción hasta Upacaraí de 3.100 guaraníes, y desde Asunción hasta Cacupé 4.700 guaraníes. Lo que sí siempre recomendamos es que la gente vaya con el pasaje justo, a fin de evitar problemas y sobre todo trastorno en el tiempo de espera, de abordar el ómnibus y de salir lo más rápido posible desde la terminal. ¿Han tenido casos en los cuales a una empresa se quiso avivar, digamos? Sí, son casos muy comunes, por eso hay un despliegue de control intenso. A partir de hoy la DINATRAN, que ya se instaló en la terminal para todas las situaciones que se puedan presentar, tanto administrativas como técnicas. Y nosotros también apoyando si hay denuncias para poder tomar las medidas correctivas al respecto. Pedrito. Sí, quería saber también cómo sigue el operativo a lo largo después, una vez que salga la unidad de la terminal de ómnibus. Sí. ¿Cuál es el control que se tiene? Porque evidentemente por ahí alguien le hace la parada, el tema del control ahí también del precio del pasaje y también no la sobrecarga. El Porque itinerario. aprovechan, es temporada alta, métale y a costa de la seguridad de los mismos pasajeros, ¿no? Justamente un operativo donde se coordina con las diferentes instituciones, y este año vamos a tener la particularidad de las obras del Metrobús,
que ocasiona incomodidad a la hora de transitar. Es por eso que estuvimos planificando los corredores por donde van a tener que ir saliendo los distintos vehículos de la terminal, y se van a utilizar mucho el acceso sur hasta Avelino Martínez o hasta Manuel Ortiz Guerrero en Ñemby, y de ahí ir tomando las rutas que llevan hasta estas ciudades. También se van a utilizar las avenidas República Argentina, Mariscal López para salir por ahí, o también eventualmente autopista para ir por Luque y de esa manera llegar a Ipacaraí o Caacupé. Ahora, no está libre albedrío el chofer, o sea, tiene que es Sí. algo Sí, planificado, ¿no? La patrulla caminera justamente va a ir controlando y monitoreando todo el tránsito. Es un operativo, como ya dije, que estamos... Sobre todo Dinatran, ¿verdad? y Dinatran. Ah. Dinatran, patrulla caminera, eventualmente Policía Nacional, para cuidar sobre todo que haya fluidez en el tránsito y que los vehículos puedan llegar a destino y volver a Asunción. De esa manera ir cubriendo todo este horario, sobre todo el día 7, que es el día con mayor intensidad de pasajeros. Mariana. ¿Cuál es la cifra económica, digamos, global de lo que se moviliza en todo lo que es el operativo Caacupé, que ya arranca prácticamente el lunes, martes? O sea, ¿cómo se contabiliza eso, el dinero que ingresa, Sí, etcétera? Bueno, obviamente para la terminal tiene un impacto económico muy importante. Son aproximadamente 600 vehículos que se utilizan en un solo día. Eso genera un incremento, pero no solamente al municipio, sino a todo el sistema que trabaja en la terminal. ¿Cuánto paga el vehículo que ingrese? Digamos, ¿cuánto le queda a la terminal de cada ingreso, de cada 600? Sí, es 10.000 guaraníes, 10.000 guaraníes. casi 10.000. Son montos que están establecidos por ordenanza y que llega a esa suma para los que van a cubrir este tramo a Ipacaraí o a Caacupé. Sin contar todo el Y el- movimiento económico que puede tener la terminal. Sí. Pero y el monto global, digamos, ¿qué es lo que se espera? Y aproximadamente, mensualmente la terminal recauda 1.200 millones y en estos operativos especiales eso dispara a 500 millones, etcétera. Esa una cifra muy, muy importante también para el municipio. Interesante cifra. Sí. Pero esa plata no se puede tocar directamente en la terminal, tiene que ir Al municipio. Eso A la va bolsa directamente al O municipio. sea que nosotros con un operativo de Caacupé, que el dinero de ese día de Caacupé se quede, podríamos refaccionar parte de la terminal. Sí, claro, pero de hecho estuvimos haciendo. Este año estuvimos invirtiendo mucho en el mantenimiento posterior al siniestro. Solamente la zona siniestrada es lo que todavía no podemos tocar porque estamos seguro. con el seguro y eso lleva su tiempo. Y bueno, y esperando a lo que se defina. Hay que ver cuánto se recauda en un operativo Caacupé y se puede subir el sueldo después en la Junta Municipal. Claro, sí, Hay pasa que que calcular si- siempre. si Hay que asignar limar con- esos cálculos, Si ¿verdad? la Vamos a- construcción es cómo subir el salario después. O por Claro. lo menos un bono. No, ahí, todas las cosas planteadas. Claro, es cierto. Presentismo había que pagar también, ¿cierto? Claro. Doctor, ¿cuánto le cuesta al Ministerio de Salud todo el operativo? Porque es un operativo enorme también, ¿verdad? Si bien ustedes no reciben, ustedes son los que... acá el amigo de la terminal está limando las uñas ya para el 8, ¿verdad? Y dice, después la octava, también me queda la octava, dice, ¿verdad? No, Y ahí le queda por lo menos un pero el 200. mes de diciembre, el mes más interesante. Ahora están por Ay, poner sí, todo sí. arbolito y Hernalda Sí. ahí en la terminal ya... Sí. Pero ¿cuánto le cuesta al Ministerio el operativo? Sí, no, de hecho de que, como bien decís, el Ministerio de Salud trabaja todo con una liberación arancelaria, o sea, no hay una fuente de ingreso a partir de los servicios. Nosotros hicimos una previsión de insumos y medicamentos naturalmente correspondiente a este operativo que también implica un aumento. Si bien el personal movilizado es personal de salud, no se generan contrataciones u otras cuestiones en cuanto a recursos humanos para esta cobertura. Los medicamentos e insumos asignados ya están dentro del marco presupuestario calculado en cada año para lo que se viene. También el combustible para la movilización de vehículos, ambulancias, también está contemplado. Además un feriado, hay que pagarle al dentro- funcionario que va por el día feriado, ¿verdad? Exactamente, contemplado dentro del presupuesto y naturalmente finalmente los costos, Toto,
depende mucho de los servicios de prestados, lo que se haya utilizado. de la complejidad de los casos que se estén tratando, porque no es lo mismo, Dios no quiera, ¿verdad?, que exista un accidente de tránsito que involucre a Claro. víctimas múltiples y que tengamos un costo de terapia intensiva, que tener una jornada con cuadros menos complicados, por Leves. decirlo de una manera como describía Mariana. Pero si me permitís, Toto, Sí. también aprovechar este espacio para hacer algunas recomendaciones, muchas de ellas bien conocidas, no todas ellas aplicadas, por decirlo de alguna manera, que es el hecho de, en primer lugar, la pregunta fundamental es, bueno, ¿quién debe peregrinar y quién no debe peregrinar, ¿verdad? Y por supuesto nosotros insistimos en que por favor no lleven a niños pequeños, no lleven a adultos mayores. Si usted tiene un cuadro de hipertensión arterial que no está compensado, por favor no vaya. Lo mismo pasó con un cuadro de diabetes descompensado, por favor no vaya. Si tuviste un infarto en los últimos 6 meses, no vayas. Si tenés un cuadro hipertensivo de diabetes que está compensado, consulta con tu médico y anda con la medicación correspondiente. Por una cuestión de la intensidad del sol, no camines entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Utilizar ropas livianas, claras. Utilizar calzados cómodos, no use zapatillas. Sí, hay que recordar que la gente se va con la zapatilla entre hoy, no se están yendo a las playas, se están yendo a... Es así, Toto. las ampollas después, que son casi quemaduras de hasta casi segundo Ya. grado, ¿verdad? De hecho que No, sí, no, hubo ya. un cálculo interesante, Toto, que de repente la gente no dimensiona, el hecho de que 40 kilómetros equivalen a nada más y nada menos que 80.000 pasos. Imagínense lo que implica el desgaste para los pies. Es importante también hidratarse bien con agua cada 15 o 20 minutos para evitar las deshidrataciones. Si vamos a caminar de mañana temprano o a la tardecita, tenemos que usar repelentes cada 3 o 4 horas. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas. En todo momento seguir la señalización de las señales de tránsito. Ingerir alimentos recién preparados, idealmente frutas y verduras. Lavarse las manos con agua y jabón cuando los vamos a manipular, y recordar algo fundamental, que es el hecho de que para cualquier urgencia o emergencia tenemos habilitado el número 141, que del celular es el 021 141, desde donde le van a estar atendiendo nuestros asistentes de regulación médica y nuestros médicos reguladores, quienes no solo le van a brindar las directrices para las primeras acciones en cuanto a los primeros auxilios, sino que le van a enviar una ambulancia, ya sea de soporte básico o una ambulancia de terapia intensiva, o incluso está a disposición un helicóptero para traslado aéreo, según el caso lo requiera, Toto. Y también protector solar, ¿verdad? Por Que por supuesto. a esta altura también ya tienen que formar parte de nuestro kit peregrinante. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta voy a ir tomando número. Hablando de solar, ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Casi, te digo casi. Bueno, estamos volviendo. Aquí por orden de aparición milagrosa vamos a hacer. O sea, Mariana, por favor, después. No, después Pedro y después Felipe, sí. Muy bien. por orden de ¿Por dónde vendrá, sí. vendrá el milagro? nivel de fe. Yo soy el último. Muy bien, muy bien. Yo voy a la cabeza entonces. Para el Los direc- últimos serán los primeros, dice la. Muy bien. Ya que estamos. Para el director de la terminal, el famoso operativo retorno, digamos, bueno, o sea, ¿cómo se está previendo esto? ¿Qué es lo que ahora coincide un feriado largo, es espectacular? Sí. O sea, no solo es en el medio, generalmente el 8 es la movilización, pero en este caso influye este feriado largo, y cómo impacta eso también, digamos, Sí. económicamente o en la movilización, ¿verdad? Influye muchísimo, se convierte en un fin de semana largo. Que ya, Y en ese fin de semana largo la gente se va Sí. a Cacupé o se escapa, digamos, a... Mira, voy a hacer un comentario muy oportuno también, ¿verdad? Que va a servir esto. Cuando los feriados se trasladan a los días lunes, realmente se siente el impacto en el movimiento de la gente en la terminal. Y eso hace que la economía también Sí. vaya moviéndose para estos sectores. Y ahora, a tu pregunta, sí, el fin de semana que se adhiere a la festividad, eso va a hacer de que ya también el impacto y el movimiento de la terminal sea así muy
muy visible por sobre todas las cosas. El retorno ya no se da en con la misma frecuencia que son las salidas. Eso sí, los vehículos que van ya no vienen con la cantidad de gente que partió de la terminal. Esa es la particularidad que se da con el retorno. Y para este operativo también aprovecho la oportunidad, hay una estrategia que están manejando desde la patrullera caminera, de tal manera a que, como ya dije en un momento, que los vehículos que salgan de la terminal a estos destinos puedan volver lo antes posible y puedan ir ellos también completando varios redondos, como es la jerga que utilizan los transportistas. Sí, Julio, ¿y cuál va a ser el mismo esquema que se va a llevar a cabo también para Navidad y para Año Nuevo? No. En cuanto al refuerzo en los servicios... En cuanto a las rutas, porque bien decías que en la zona salonense está complicada. Sí, no. Esto es para el operativo KQP. Únicamente vamos a ver, se evalúa eso después, a ver de cómo salió, y seguro vamos a ir proponiendo, porque estamos trabajando de manera muy integrada con todos los sectores. Eso hace que también vayamos cubriendo todos los detalles. Vamos a ver cómo se comporta este operativo, y sobre todo teniendo esta dificultad con el acceso principal, que es la ruta Mariscal Estigarribia. El tema de los recursos humanos, doctor Latorre, hablaste de varios puestos como se acostumbra normalmente. ¿Eso se usa, llevamos gente acá, digamos, a Asunción o de Central, o es gente de cada sector, de cada ciudad, de cada distrito? ¿Cómo se maneja eso? Sí, realmente estos 62 puestos fijos y provisorios, además de los hospitales de referencia, Felipe, están asignados y fortalecidos en base a los recursos humanos regionales, naturalmente existiendo un contingente específico o especializado que también acompaña desde la capital de la República. El caso del SEME, por ejemplo, que forma el sistema de ambulancia, que forma un componente importante de la contingencia, sí deriva recursos desde el nivel central y lo asigna específicamente para estos días de cobertura, así como determinado equipo biomédico que se asigna para fortalecer las capacidades de algunos de estos centros, como el propio hospital de KQP, que es fortalecido en su capacidad de cirugía en trauma, en su capacidad de terapia, en su capacidad de respuesta para algunas enfermedades cardiológicas, de manera que en ese primer centro de referencia podamos, porque siempre el sistema de derivación es puesto provisorio o puesto fijo, va al hospital regional de KQP. Si no existe una solución para esa enfermedad o patología en el hospital regional de KQP, ahí se deriva a los centros asistenciales de referencia, especializados en el corazón, especializados en el trauma, especializados en el quemado u otras circunstancias. Entonces, el hospital regional de KQP es uno de los centros fortalecidos con recursos de nivel central. Los puestos fijos y provisorios reciben la asignación personal de las localidades regionales, y existe un contingente también que genera un soporte como el del SEME, que viene a nivel central, que, como decía, ya hay mucho oficio, una memoria institucional rica en este operativo, que lo venimos haciendo a cada año, y es el mayor desafío que tiene el salud pública entre a cobertura sanitaria. Y también venimos de una experiencia que nos enriqueció muchísimo también, que fue la cobertura de la avenida del Papa Francisco, que fue el mayor desafío que tuvo la salud pública en cuanto a cobertura sanitaria en su historia, Felipe. Bueno, nos estamos yendo a poco. Director, ¿hace cuánto está en la terminal? ¿Este es tu operativo KQP, el primero? Número 2, el segundo. El número 2. Sí. ¿Cuál es el mejor horario para viajar a KQP según tu experiencia el año pasado? Y la gente empieza a movilizarse a partir de las 5 de la tarde con mayor intensidad. Y una recomendación a toda la gente que va a ir, sobre todo el día 7, nosotros vamos a estar organizando filas para los destinos principales, que van a ser Upacaraí o KQP, que la gente pregunte cuál es la fila que va a ser más ágil, que va a ser, claro, la que quiere abordar, a modo de que no surja ningún tipo de problemas. También vamos a estar acomodando los vehículos con los destinos a estas dos ciudades, de tal manera que sea rápido. El sistema de liberación de horario nos permite utilizar en el menor tiempo nuestras dársenas, para que también las unidades puedan ingresar y salir en el menor tiempo posible. El éxito de este operativo desde la terminal, vamos a estar midiendo
con la cantidad de ómnibus y de unidades que vamos a tener disponibles ahí como para que la gente pueda esperar lo menos posible en las filas. Lo último, alguien que tenga que hacer un viaje de larga distancia ese día, ¿se ve afectado el servicio de larga distancia? ¿Tiene un horario normal como estaba pautado y marcado? No, ningún servicio se ve afectado. El operativo Cacupé lo estamos haciendo desde la zona del subsuelo, que es una zona que está aislada a los servicios internacionales y de larga distancia. O sea que toda la terminal 100% operativa y todo va a estar disponible para los usuarios, tanto a los que van a ir a Cacupé o Pacaraí o a cualquier destino. Gracias, Julián, muy amable. Doctor, Bueno, gracias ustedes. por acompañarnos. No, por favor, un gusto compartir contigo, Toto, con Felipe, con Mariana, con Pedro, otra vez, con toda la audiencia de Sin Vueltas, y sencillamente recordar este mensaje de que ante cualquier urgencia o emergencia, por favor contáctenos al 141, que va a estar funcionando las 24 horas para darle un servicio sanitario en este operativo. Nosotros nos vamos despidiendo de esta edición de Sin Vueltas. Gracias, muchachos, por venir. Gracias a Ok. vos, ¿no? El viernes, Pedro. Ostras. Opa, ¿eh? El viernes, Pedro, ¿sí? Yo te voy a dar una sorpresa. Prepara la Te ganó. cama que te voy a torear. No vamos a encontrar Te ganó, mañana. hermano, chicos. Paz.